Miyamoto Musashi, el samurái más célebre y legendario de Japón, estableció una serie de métodos acerca del combate y el manejo de la espada. En esta ocasión, nos detendremos a examinar cuál era la filosofía marcial de este hombre, según los escritos que dejó en su obra, El Libro de los Cinco Anillos. El primer punto de su filosofía del combate, consiste en establecer principios. Musashi decía que la ciencia militar, consiste en construir una amplia escala a partir de una pequeña escala, refiriéndose a que era necesario partir de unas bases bien establecidas, para poder cimentar una ciencia del combate, poniendo especial énfasis en que la pequeña escala es más difícil de percibir y, por tanto, hay que prestar una mayor atención a las pequeñas partes que conforman los estilos de combate. El segundo punto de su filosofía, consiste en la práctica como medio para alcanzar el dominio en las artes marciales. Citando sus propias palabras. El sable largo, le parece pesado e inmanejable a todo el mundo al principio, pero cualquier cosa es así cuando se empieza. El arco es difícil de tensar, y es duro de empuñar la alabarda. En cualquier caso, cuando os familiarizáis con cada arma, os volvéis más fuertes con el arco y adquirís la capacidad de manejar el sable largo. Así pues, cuando alcanzáis el poder del método, se hace fácil de manejar. Cuando habéis alcanzado la capacidad para manejar el sable largo, podéis vencer con una sola mano a 10 hombres. Cuando es posible vencer a 10 hombres con una sola mano, entonces es posible vencer a 1000 hombres con 100, y a 10.000 con 1000. Por ello, en las artes marciales de nuestra escuela, un hombre es lo mismo que 10.000. El tercer punto de su filosofía, es conocer el ritmo del combate. El ritmo es algo que existe en todo, dice Miyamoto, pero los ritmos de las artes marciales en particular son difíciles de dominar sin ejercitar la práctica. El ritmo se manifiesta en el mundo en cosas como la danza y la música, las flautas y los instrumentos de cuerda. Todo esto son ritmos armoniosos. La forma de ganar una batalla, según la ciencia militar, es conocer los ritmos de los adversarios concretos, y utilizar los ritmos que vuestros adversarios no esperan, produciendo ritmos sin formas a partir de ritmos de sabiduría. ¿A qué se refiere con producir ritmos sin formas? Miyamoto Musashi tenía un ideal al que el guerrero debía de aspirar, relacionado con el vacío, pero este ideal lo veremos más adelante. Por ahora basta decir, que él se refiere a que el rival debe ser estudiado de tal manera en que tengamos calibrado su ritmo, es decir, su forma de combatir, y con ello, actuar de tal manera en la que él no pueda predecir nuestros movimientos. Dice Miyamoto. En la ciencia militar a gran escala, conocer el estado de las cosas significa discernir el auge y la decadencia de los adversarios, distinguiendo las intenciones de las tropas enemigas y percibiendo su condición, exhibiendo claramente el estado de las cosas, determinando cómo desplegar vuestras propias tropas y, de este modo, cómo obtener una victoria certera mediante los principios de la ciencia militar, librando la batalla con el conocimiento de lo que viene a continuación. En las artes marciales individuales, vosotros determináis también cuáles son las tradiciones del adversario, observáis su carácter personal, averiguáis la fuerza y debilidad de la gente, maniobráis contra las expectativas de los enemigos, os dais cuenta de los momentos álgidos y bajos del mismo, os aseguráis de conocer sus ritmos. Siguiendo a lo anterior, no solo se trata de conocer al enemigo, sino de conocerse y formarse a uno mismo. Por tanto, ¿cuál debe ser la actitud y las cualidades del aspirante artista marcial? Él menciona que la actitud del espíritu en las artes marciales debe seguir siendo el mismo que en la vida cotidiana. Lo mismo que cuando practicáis las artes marciales, no permitáis que haya ningún cambio. Con el espíritu abierto y directo, ni tenso ni demasiado relajado, manteniendo la mente centrada de forma que no haya desequilibrio, relajad tranquilamente vuestra mente y saboread totalmente ese momento de tranquilidad. De forma que la relajación no se detenga ni siquiera un instante. Aunque estéis tranquilos, vuestro espíritu está alerta, aunque estéis apremiados, vuestro espíritu no está apremiado. La mente no es arrastrada por el cuerpo, y el cuerpo no es arrastrado por la mente. Poned atención a la mente, no al cuerpo. No permitáis que haya insuficiencia ni exceso en vuestra mente.
Aunque superficialmente tengáis el ánimo débil, permaneced fuertes por dentro y no dejéis que otros vean vuestra mente. Para las personas que quieran aprender mi ciencia militar, existen normas para el aprendizaje de este arte. 1. Considerad lo que es correcto y verdadero. 2. Practicad y cultivad la ciencia. 3. Familiarizaos con las artes. 4. Conoced los principios del oficio. 5. Entended el perjuicio y el beneficio de cada cosa. 6. Aprended a ver cada cosa con exactitud. 7. Tomad conciencia de lo que no es obvio. 8. Sé cuidadosos incluso en los asuntos pequeños. 9. No hagáis nada que sea inútil. El cuarto punto de su filosofía es evitar tener una posición fija. Miyamoto Musashi menciona que, hablando en términos generales, hay que evitar el agarrotamiento y la posición fija, tanto en el sable como en la mano. La posición fija es el camino de la muerte, la fluidez es el camino de la vida. Esto es algo que debe ser entendido. No se debe buscar vencer al adversario por medio de alguna técnica o posición en particular, sino que las técnicas y posiciones se dan en función del adversario. El practicante no debe confiarse de que con alguna técnica especial, va a tomar ventaja sobre su rival. Miyamoto dice que la posición que tomemos, debe adoptarse con la idea de que con ella sea fácil atacar al adversario. Es preferible, por tanto, una posición o un ataque fácil de ejecutar, en lugar de esmerarse en usar una técnica o ataque que creemos más poderoso, pero que en ejecución es más difícil de llevar a cabo. Lo que debe buscar el artista marcial, es el pragmatismo en sus técnicas y en su forma de enfrentar al rival. Si lo que buscamos es el ataque más efectivo, hay que entender que eso varía de momento a momento, segundo a segundo y por ello mismo, hay que estar dispuesto a cambiar sin permanecer con la misma estrategia, pues de un momento a otro, esa estrategia puede volverse inefectiva. Ahora llegamos al último punto de su filosofía marcial, que es el ideal al que debe aspirar el guerrero. Ese ideal es el vacío. Cuando el guerrero alcanza el estado de vacío, Musashi se refiere a que se ha adquirido un dominio total del arte marcial practicado, de tal manera en que el guerrero ya no tiene que detenerse ni siquiera un segundo a meditar cuál debe ser el golpe o la técnica para vencer a su adversario, sino que la técnica y el golpe correcto salen por sí solos, sin necesidad de reflexionarlo. Este estado en donde el movimiento correcto sale por sí solo, como una reacción inmediata, solo se puede obtener mediante la práctica continua del arte marcial, hasta llegar al punto donde el cuerpo y la memoria muscular actúan por sí solos, sin necesidad de pensar, pudiendo combatir con la mente vacía de todo pensamiento. Dice Miyamoto, una vez que hablamos de vacío, ya no podemos definir las profundidades interiores en términos de callejón superficial. Cuando se alcanza un principio, uno se desapega del principio. De esta suerte, posee uno una independencia espontánea en la ciencia de las artes marciales y, de forma natural, logra hacer maravillas. Discerniendo el ritmo cuando llega el momento, uno golpea sin pensar y logra resultados de forma natural. En esto consiste toda la vía del vacío. Golpear sin pensamiento ni forma cuando vuestro adversario va a atacar, vosotros os disponéis a hacer lo mismo, vuestro cuerpo tiene una posición ofensiva y vuestra mente está también a la ofensiva. Vuestras manos golpean espontáneamente a partir del espacio con una velocidad y una fuerza añadidas. A esto se llama golpear sin pensamiento ni forma, y es el golpe más importante. Os encontraréis con este golpe una y otra vez. Es algo que requiere ser bien aprendido y perfeccionado con la práctica. Ante todo, mantened las artes marciales en vuestro espíritu, y trabajad diligentemente de una forma directa. Entonces podréis vencer con vuestras manos y también podréis derrotar a los demás viendo con vuestros ojos. Es más, cuando refinéis vuestra práctica hasta el punto de alcanzar la libertad de todo el cuerpo, podréis vencer a los demás por medio de vuestro cuerpo. Y puesto que vuestro espíritu está entrenado en esta ciencia, podréis también vencer a los demás por medio del espíritu. Espero hayan disfrutado el video, y deseo que todos nos acerquemos a los caminos de la verdad, se encuentre donde se encuentre. Mi objetivo no es dar, sino buscar.
Gracias por su tiempo.